entender hay muchas cosas que Dios nos va a estar hablando, ¿verdad? En el libro de Daniel, dijimos capítulo 2, versículo 21. Llegó, diga amén. Entonces vamos a trabajar en ese versículo muy importante, donde de qué manera Dios nos va a estar bendiciendo. ¿Ok? Vamos a dar lectura, mi hijo le va a dar lectura y vamos a poner atención a esto. Es Daniel capítulo 2, versículo 21. ¿Ok? Ponga atención, mi hijo le va a dar lectura. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel. Vamos a leer desde el 20, ¿verdad? Okay, vamos ¿Cómo a dice la leer palabra? en el libro de Daniel Capítulo 2, verso 20. 2:20. Ok. Dice la palabra de Dios así en Daniel 2:20. Dice así. Daniel capítulo 2, verso 20. Vamos a leerlo en las dos versiones para irlos buscando, y Dios lo administra a través de esta bonita palabra. Escuche lo que Dios va a estar hablando acerca de este mensaje que voy a hablar, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 2:20 en adelante, dice así: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vamos a leer la versión actual, dijimos que es del 20 al 23, ¿ok? Daniel capítulo 2, del versículo 20 al versículo 23, ¿ok? Y vamos a entrar en materia referente a esto. Amén. Dice la palabra de Dios en la nueva versión. Dice: Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros le quitas del trono. Tú haces que todos los sabios entiendan los misterios más profundos donde tú te encuentras. No hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho entender qué fue lo que el rey soñó. ¿Qué le parece? Aquí Daniel, el profeta Daniel, tiene una encomienda, ¿verdad?, de parte del rey Nabucodonosor. Revelar un secreto, pero lo que a mí me sorprende, de qué manera Daniel menciona, por medio de la inspiración divina, de qué manera caracteriza a Dios. Lo caracteriza como un Dios, ¿verdad?, sabio, que todo lo hace, que Él cambia los tiempos, las edades, quita reyes y pone a gente reinando. Él es el dueño de la sabiduría, ¿va? Y Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿va? Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros veamos de qué manera el profeta Daniel tiene a Dios y en qué concepto lo tiene, y de esa manera puede transmitir a nosotros la bendición para conocer a nuestro Dios. Dice el versículo 22, Él revela lo profundo, ojo con esa palabra, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. La palabra del Señor nos enseña de muchas maneras, y cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros comprendemos el plan de Dios a través de la Sagrada Escritura, nosotros podemos darnos
la idea de que Dios no es como eso que nos han enseñado, ¿verdad? Pues que si usted está de buenas y actúa bien, bueno, pues Dios le saca una sonrisa a Dios. Pero si usted está de malas y actúa incorrectamente, pues hace llorar a Dios, lo hace enojar. Entonces, un Dios bipolar, igual que nosotros, amados hermanos, pues definitivamente sáquelo de su mente, porque eso no es otra cosa más que una postura religiosa, ¿verdad? Incluso posturas religiosas me daba un poco de risa cuestiones que personas ponen, ¿no?, en las redes sociales, y me llamaba la atención mucho y me daba risa, la verdad, a una, un mensaje con el rostro de un personaje, ¿no? Con el rostro de un personaje que, bueno, pues eh, desafortunadamente está sacado de las sagradas, no de las sagradas escrituras, sino de la ciencia ficción. Entonces, desafortunadamente, amados hermanos, sacan a un Jesús, ¿no? Barbón, greñudo, y yo siempre digo a modo de broma, pero pues es que es la verdad, ¿no? Sacan un personaje como un cantante que se le dice en el Buki, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la gente en la mente, ¿no? Y en ese meme, no sé cómo llamarle, o eslogan, no sé cómo llamarle, él iba vestido de doctor y va el barbón greñudito diciendo yo soy tu salvador, ¿no? Entonces, desafortunadamente, amados hermanos, parece nada, ¿no? Parece nada, parece que desafortunadamente fuimos enseñados, tristemente, con esas ideas, ¿va?, de que eso es Jesús, ¿va? Gente lo tiene en los cuadros, pero cristiana lo tiene en la mente, ¿no? Y cuando quiere mm, escuchar la voz de Dios, cuando quiere oír la voz de Dios, pues se imaginan a ese personaje, ¿no? Con esas características. Y no es otra cosa más que una idolatría, ¿no? Una falsedad, una ficción. Algunos lo tienen pues de barro, de yeso, de metal, pero a veces muchos cristianos lo tenemos en la mente, ¿no? Entonces tenemos que sacar ese tipo de cosas, ¿verdad? Que Dios es eso, que Dios es una imagen, que Dios es un personaje, como se lo han pintado, como usted se lo ha imaginado. Entonces, definitivamente, amados hermanos, pues eso es Dios, eso no es Cristo. Y también quiero mencionar que desafortunadamente, así como nos han enseñado una imagen, nos han enseñado el carácter de Dios, referente hacia el ser humano. Así como Dios piensa, así como nosotros pensamos, queremos que piense Dios, cuando la palabra del Señor nos enseña claramente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? No se haga castillos en el aire y piense que Dios actúa, se desarrolla igual que usted y que yo. No, definitivamente no. Y gracias a Dios por ello, porque imagínese lo grave que sería si Dios pensara como nosotros, como seres humanos. Olvídese, este mundo ya hubiera colapsado, este mundo ya se hubiera exterminado. Gracias a Dios, Dios tiene paciencia, como dice la palabra de Dios, para soportar con paciencia a los vasos de ira, creados para destrucción. Y si nos pensara igual que nosotros, pues definitivamente ya los hubiera exterminado. Pero por eso la soberanía de Dios, amados hermanos, la palabra soberanía es hablar de toda autoridad, de todo poder, toda facultad, ¿verdad?, para tomar decisiones sin consultar, sin preguntar a nadie. Entonces, eso es nuestro Dios. Y gracias a Dios por ello, porque Él hace, como dice aquí, pone y quita. Él descubre lo que se ha de aprender, lo que se ha de mencionar. Él es el que hace todas las cosas. A veces, cuando pasan cosas buenas, nosotros decimos, pues gracias a Dios sucedió esto, porque Dios es soberano y lo hace. Pero cuando suceden cosas, escuche bien, cuando suceden cosas
negativas, cuando suceden incluso tragedias, nosotros quitamos de su soberanía. La ignorancia, amados hermanos, la falta de conocimiento nos hace e involuntariamente darle créditos, ¿verdad?, a Satanás. Nosotros decimos, mira lo que Satanás hizo. Y pues las cosas, amados hermanos, que nosotros hacemos y vemos en nuestro alrededor, a veces pensamos que Satanás tiene la injerencia para tomar decisiones. Y cuando nosotros decimos, ¿verdad?, es que Satanás hizo esto, hermanos, nosotros sacamos de su soberanía a nuestro Dios. Porque las cosas buenas, por así decirlo, o que nos gustan, o que nos convienen, o que nos competen, nosotros le llamamos cosas buenas. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, en el nacimiento de un bebé. Nosotros decimos, mira Dios, qué hermoso es. Bueno, pues nos dio la vida, ¿no? Nos dio a un bebé, pero cuando una persona muere, ¿verdad?, independientemente de la edad que haya tenido, nosotros decimos, mira lo trágico que le sucedió. Entonces decimos, ¿verdad?, o pensamos que Satanás tuvo algo que ver. Entonces aquí, amados hermanos, o en un accidente, situaciones terribles, nosotros a veces decimos, es que el diablo, ¿no? El diablo tuvo la culpa, el diablo es el que hace las cosas. Entonces, amados hermanos, ahí nos hace falta conocimiento para entender y conocer quién es Dios. Quién es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Y una vez que nosotros entendamos esta parte, nosotros vamos a vivir dándole siempre la gloria a Dios, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? A veces hay circunstancias que a nosotros no nos favorecen, pero para nada. En este caso, amados hermanos, de esta pandemia de COVID-19, a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué los hombres de Dios son atacados por el COVID? Y el diablo está atacando y nos vamos a hacer guerra espiritual. Mucha gente hace guerra espiritual para contrarrestar esta decisión. Pero ¿quién tomó esa decisión? ¿De dónde viene esa decisión? Entonces nosotros empezamos a reprender al diablo, ¿verdad? Y hermanos, hacer eso es como anular a Dios, como cancelar la voluntad de Dios y creer que Satanás también es autónomo. Y discúlpeme, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 28, vamos a buscar Mateo capítulo 28, y ahí vamos a ver una palabra muy importante, ¿verdad? De qué manera Dios está hablando. Dice la palabra de Dios, creo que es el verso 10, donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué verso es? Vamos a buscarla. Y es Mateo 28, donde viene antes de la gran comisión. El Señor se les aparece a los 12 y los establece, ¿verdad?, para que estén en Jerusalén. Pero ¿qué verso es? 28, 18. Ok, el 18. ¿Qué dice la palabra? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a leer el 17 hasta el 20. Ok, dice así, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le parece? Entonces aquí, amados hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 18 en especial, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Vamos a leer la versión actual, y yo pregunto, si Dios se le entregó toda potestad, ¿verdad? Toda la potestad está dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y yo
pregunto, ¿qué poder tiene Satanás? Si Dios tiene todo el poder, toda la potestad, ¿cuánto poder tiene el diablo? Pues la respuesta es, pues absolutamente nada, ¿no? Porque Dios así lo dice en su palabra. Vamos a leer la Nueva Versión, del versículo 17 al versículo 20 de Mateo 28. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra así. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. A ver, vamos a leer nuevamente el puro versículo 18. ¿Qué dice? Dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. ¿Qué le parece? ¿Está claro eso, no? Entonces, ¿quién tiene todo el poder? Cuando nosotros decimos, es que Satanás hizo esto, Satanás, perdóneme hermano, discúlpeme, usted está anulando a Dios, quitándole soberanía a Dios y dándosela, otorgándosela a quién? A un ser que está vencido. Entonces, nosotros tenemos que saber, amados hermanos, que a nosotros como hijos de Dios, todo lo que nos pasa, si usted ama a Dios, nos va a cooperar para bien, definitivamente. Porque a veces que mencionamos, repetimos los mensajes, la palabra, los versículos, ¿verdad?, de memoria, pero a veces no los analizamos y no comprendemos qué es lo que nos está diciendo el Señor, qué nos está mostrando el Señor. Lo que nos está mostrando el Señor es que en todo el universo, en toda la tierra, en el cielo, Él tiene la autoridad y Él es soberano. Eso se llama soberanía. No hay nada ni nadie que esté por encima de Dios que pueda tomar una sola decisión. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? No hay nada ni nadie que esté arriba de Dios, fuera de su alcance, que esté tomando decisiones autónomas. No existe. Por favor, amados hermanos, entendamos de una vez por todas. Y no estamos enseñando, ¿verdad? Lo peor del caso, pastores que enseñan, hermano, vamos a arrebatarle las almas, ¿verdad?, a Satanás, las almas de su esposo, Satanás las tiene. Perdóneme, hermano, discúlpeme. Hay gente que, mire, aquellas personas por ignorancia, pero la misma ignorancia está en los cristianos. ¿Qué pasa con las personas que dicen, ¿sabe qué? Yo le vendí mi alma al diablo. Y personas que dicen, yo le vendí mi alma al diablo. Hermano, es muy claro. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14, me parece que es. Vamos a ver si nosotros podemos mercadear con un alma, porque eso es importante hacer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, y toda alma que pecare de cierto morirá. Eso está en Ezequiel 18, versículo 4. ¿Cómo dice la palabra? Vamos a leerlo. ¿Qué dice la esto? palabra de Dios en Ezequiel 18:4? Dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está claro eso, ¿verdad? ¿De quiénes son las almas? Hermano, por el amor de Dios, hay gente que dice, es que esa persona hizo pacto con el diablo y le vendió su alma. Señores, nadie puede vender el alma, porque el alma que tiene usted no es de usted. ¿De quién es? Es de Dios. Usted no puede mercadear con algo que no es suyo. El diablo no puede comprarle algo que ni le pertenece a él ni le pertenece a usted. Simple. Pero el diablo ha engañado a mucha gente, incluso a cristianos, ¿verdad? Y les ha hecho creer que él puede comprar un alma. De hecho hay hasta obras de teatro. Yo lo digo con vergüenza porque teníamos una, y el título de la obra de teatro era La subasta de un alma, ¿verdad?
A veces nosotros hacemos algo, hoy digo, gracias a Dios, ¿no? Se aprende, pero ni modo, lo hecho está, dentro de nuestros pininos que hicimos al principio de nuestras primeras enseñanzas. Bueno, así se empieza, pero gracias a Dios que se enmienda bien, diciendo, Señor, pues, ¿qué estábamos diciendo? Pues, como otra obra de teatro, ¿no? Que anda, es muy famosa también, que en el último minuto el ángel apunta, ¿no? Apunta el nombre en el libro de la vida de la gente, pues también otras. Pues, hermanos, por ignorancia, Pablo dice, por ignorancia yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero hoy que sabemos la verdad, amados hermanos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros hacemos por influencia, por publicidad, nosotros estamos enseñando incorrectamente. Y eso es lo que el enemigo le agrada, que la gente viva una falacia, una mentira. Porque él saca provecho de toda esa ignorancia, él saca ese provecho y está definitivamente, ¿verdad? Ganando ventaja con los indoctos, dice la Biblia, e ingenuos. Pensando, ay, mi alma, el diablo puede atentar contra mi alma. Hermano, el diablo no le puede tocar, porque usted es un hijo de Dios. El diablo, el maligno, a los hijos de Dios, el maligno lo dice claramente. Vamos a ver San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Ahí dice claramente que a los hijos de Dios el maligno no les toca. Si usted dice, es que el diablo ya me trae de encargo, porque me pasó esto otro, no. Es una soberanía de Dios que Dios permite para que usted y yo, pues aprendamos, ¿verdad? Aprendamos que las cosas que Dios permite es para nuestro aprendizaje y hermanos, nuestro andar en Cristo, nuestro andar diario en Cristo. ¿Qué cita fue la que dije? Amén. Es primera de Juan 5, 18, dice así. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué le parece? Todos los nacidos de Dios. ¿Quién es un nacido de Dios? Bueno, un nacido de Dios es el que nació en el cielo, nació del cielo. Eso es el contexto de la palabra nacer de nuevo, nacer del cielo. Una vez que nosotros hemos nacido del cielo, nacimos de nuevo, tampoco hicimos nada para nacer de nuevo. No somos del maligno. El maligno no nos toca, no tiene injerencia en nosotros. ¿Y por qué somos de Dios? El diablo no nos puede tocar. Dice la Biblia, el que no practica el pecado, ¿verdad? Así dice. Porque no practicamos el pecado. Aunque nosotros sí tenemos una carnalidad y estamos, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos 7, pues vendidos al pecado. Pero no está hablando de un pecado normal, está hablando del pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, el pecado de muerte es obviamente negar la redención de Jesucristo y adjudicarle a Cristo, escúcheme bien, adjudicarle a Satanás las obras de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerda que los escribas y fariseos, hombres, decían, por Belcebú eche fuera a los demonios, ¿verdad? Entonces, esas personas habían rechazado el plan de salvación, el plan divino, el plan redentor de Cristo, y se lo habían adjudicado, ¿verdad?, al enemigo. Entonces, el rechazar, escúcheme, el pecado de muerte, que es el rechazar a Jesús, ¿verdad? Y eso es justamente, amados hermanos, el pecado de muerte. Por eso menciona, todos aquellos que han nacido de nuevo, bueno, han nacido de Dios, no practican el pecado. ¿Cuál pecado? Pues el pecado de muerte, ¿verdad? Y el maligno no les toca. Entonces, por eso, amados hermanos, tenemos que ser sabios y entendidos en las Sagradas Escrituras para que el maligno, ¿verdad?, no saque provecho y ventaja de ese tipo de ignorancias. Bien, sigo enseñando la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros pudiéramos decir, bueno, entonces todo se lo dejamos a Dios y que
nosotros vamos a cruzarnos de brazos, no, porque ayer lo que leímos en Mateo 28 fue, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El trabajo de ser soberano y de tomar el control de Dios, ahí lo dice claramente, todo me es dado. Pero lo siguiente, las instrucciones siguientes de Cristo son nuestra responsabilidad. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y también ¿qué? Bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Hay una responsabilidad del hombre. La responsabilidad de Dios es salvar. Ponga atención. En la salvación, amados hermanos, tampoco usted como ser humano, como hijo de Dios, usted tampoco tiene injerencia en la salvación. La salvación es meramente de Dios, única y exclusivamente de Dios. Nadie, escúcheme bien, absolutamente nadie hace algo para salvarse. No hay autosalvación. La salvación que Cristo nos da es una salvación por gracia, es una salvación meramente sin atributos, ¿verdad?, humanos, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces, eso es soberanía. Total autoridad, total decisión, total elección, eso es de Dios. Si usted me dice, bueno, es que yo creí, yo tuve esa fe, entonces sí atribuí algo, sí contribuí con algo para mi salvación, la respuesta es no. No, porque la fe, acuérdese que la fe es dada por Dios. Dios a cada uno, ¿verdad? Dice la palabra, es muy clara la palabra, donde nos dice, Dios a cada uno nos da la medida de fe. O sea, Él es el que da la fe, ¿verdad? Él es el que hace las cosas. Romanos 12:3, vamos a ver de quién es la fe. Entonces, ahí es algo muy importante que también nosotros, amados hermanos, tenemos que considerar, ¿verdad? Él es el que nos da esa medida de fe. ¿Qué dije? Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? La medida de fe que Dios, ¿qué? Dios repartió a cada uno. Entonces digo, la fe, hermanos, es que yo creí, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos, y por tal razón, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque éramos cadáveres, pero Dios, que es rico, ¿verdad?, en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y ahí agrega y dice, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, amados hermanos, la soberanía de Dios es total, es única. Pero la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios es hacer la gran comisión, lo que Dios nos ha enseñado, nos ha otorgado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo, predicando el evangelio, contribuyendo para que las Sagradas Escrituras pues se entiendan, para que derribar todo argumento que se levanta contra la verdad. Si usted me dice, hermano, si Dios es soberano y ya eligió para salvación, entonces ¿para qué hacer las cosas? Porque es un mandato de Dios. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Usted no sabe quiénes son elegidos por Dios, porque si hay elegidos y hay no elegidos, pero nosotros no lo sabemos, ni nos compete a nosotros. A nosotros lo que nos compete es hablar de un Cristo que tiene poder para dar vida y vida en abundancia, pero también tiene poder para cegar el entendimiento y que la gente no se convierta. Eso es una verdad. Mucha gente entra en un fatalismo y dice, bueno, si alguien quiere venir a Cristo, Dios se lo va a prohibir. Si esa persona quiere, es que es elegido para salvación. Si no quiere, pues no hay nada que hacer. Esa persona no es elegido para salvación. ¿Qué le parece el tema? La soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano es justamente
amados hermanos, el tema que estamos abordando en esta bonita tarde-noche. Y Dios va a estar abriendo nuestros corazones para poder comprender, ¿verdad?, todo lo que Dios nos va a estar ministrando en esta bonita tarde. Y creemos con todo el corazón, amados hermanos, que el Señor va a traer esa bendición. Y la responsabilidad del ser humano. Vamos a entrar en materia, ponga atención. Yo estaba mencionando las citas bíblicas acerca de Ezequiel 18:4, donde dice: mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, y toda alma que pecare de cierto que morirá. Entonces, amados hermanos, las almas le pertenecen a Dios. A veces Dios mismo es el que obstruye, ¿verdad?, el entendimiento para que la gente no se salve. Así de fácil lo dice el Señor, ¿verdad? A veces nosotros decimos: pero ¿cómo, hermano? Pero ¿cómo? Si Dios nos llama a predicar, sí, nos llama a predicar, pero también Él es el que abre y cierra. Y cuando Él abre, pues nadie puede cerrar, pero cuando Él cierra, nadie puede abrir. Vemos el ejemplo de Isaías. Cuando Él lo manda, Él dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Y quién hará este trabajo? Al Señor, Isaías le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ahí hay algo muy, muy curioso, ¿no?, que es sorprendente, pero es la soberanía de Dios. Y Isaías le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. La respuesta de Isaías se hace presente, pero vean el plan de Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿De qué manera el Señor, cómo dice la Escritura? ¿De qué manera? Isaías 6, 8, ¿cómo dice la Escritura? Vamos a leer del 8 hasta el 12. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Isaías 6, 8 al 12. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué le parece? O sea, tú ves, heme aquí, Señor, ¿quién irá por nosotros? Yo voy, Señor. Ah, bueno, pero yo voy a endurecer el corazón, voy a cegar los ojos, voy a cerrar los oídos para que no entienda, y su corazón, man, para que no crean ni se salva. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que haya este tipo de reacciones y pues suceda esto sobre la faz de la tierra. Israel le había dado la espalda a Dios y ahora Dios los hace batallar y sufrir. Vamos a ver la nueva versión, de qué manera los hace pasar por una tribulación para que entonces entiendan quién es Dios. Vea lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios en la nueva versión: enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿A quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo: por más que oigan, no van a entender; por más que miren, no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver ni oír ni tampoco entender. Así no podrán arrepentirse y yo no lo perdonaré. Entonces le pregunté: Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Dios me respondió: hasta que todas las ciudades sean destruidas y
se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado. ¿Qué le parece? Dios toma esa decisión, ¿verdad? De que el pueblo de Israel quede en esas condiciones. Cuando viene la deportación a Babilonia, todos ellos se quedan desiertos, porque el rey Nabucodonosor va y hace una desolación dentro del pueblo de Israel. Y ahí hay una alusión también a la grande tribulación. La grande tribulación también va a ser, amados hermanos, un catástrofe tanto para Israel como para todos los gentiles, ¿verdad?, que se queden a la grande tribulación. Recuerde que dice la palabra, vamos a ver en Romanos capítulo 11, verso 25 me parece, dice, cuando los gentiles, tiene que decir así, dice, una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Ahí nos dice 11:26 de Romanos, para ser exactos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, verso 26. ¿Cómo dice la escritura? Dice la palabra de Dios. Y luego todo Israel será salvo. Antes del 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? La misma alusión que Dios hizo en la deportación a Babilonia y la palabra que le da Isaías es lo mismo que va a ocurrir, ¿verdad? Después de que Cristo haya arrebatado a su iglesia. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Primero la restitución, ¿va? La salvación va por orden. Primero la iglesia, después los gentiles y hasta el último, ¿quién? Israel. Hasta el último, el pueblo de Israel, que ellos entran a un reino milenial, cuando los gentiles entran como invitados a la boda, y por supuesto la iglesia de Cristo es la esposa del Cordero. Impresionante. Eso es nuestro Dios, un Dios soberano, es un Dios eterno que hace grandes cosas, es un Dios que trae a nuestras vidas, ¿verdad?, a nuestros corazones, esa paz y esa tranquilidad que nos da de saber que en sus manos estamos bien. Si usted escuchó el canto que mi hijo entonaba, era pues palabra de Dios y nos enseña, ¿verdad?, que en Cristo estamos guardados, que en Cristo estamos cubiertos, que en Cristo no importa que andemos en valle de sombra de muerte. Descansar en el Señor y en su soberanía, amados hermanos, es una salud espiritual, una salud emocional, una salud física, amados hermanos. Conocer la sabiduría de Dios, le puedo asegurar que nos ayuda a descansar en que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios hermoso que tiene ese cuidado y que no va a pasar nada de lo que Él no permita. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, le demos gracias al Señor de conocer, ¿verdad?, conocer a nuestro Dios y entender quién es nuestro Dios. Una vez que nosotros entendemos y conocemos a Dios, vamos a ver Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y en esa cita bíblica, Dios nos incita a tener ese conocimiento de parte de Dios
que es conocerle y entenderle. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, ¿cómo dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué le parece? Una vez que nosotros conocemos y entendemos a nuestro Dios, eso nos va a ayudar para comprender parte de la vida, parte de las decisiones, hermanos, que Dios toma a cada momento, y vamos a descansar en ello, sabiendo que hay alguien que toma decisiones, y las decisiones que va a tomar nuestro Dios son decisiones de bien y no de mal. Son decisiones que nos van a ayudar en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, y vamos a poder descansar en Él. Ya no vamos a estar en esa incertidumbre. Oiga, ¿y qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Y si ahorita sucede esto, hoy, los que conocemos y entendemos a nuestro Dios, amados hermanos, vivimos confiados, vivimos creyendo que hay un Dios que tiene cuidado, que no se duerme, un Dios que está, hermanos amados, teniendo cuidado de sus ovejas, teniendo cuidado de sus hijos, de su iglesia, y Él nos guardará en perfecta paz. Eso es justamente lo que usted y yo tenemos que aprender para que hoy descansemos en su gracia, en su misericordia. Y cuando usted y yo entendamos esta parte, nosotros vamos a tener un excelente, ponga atención, vamos a tener un excelente estilo de vida. Espiritualmente hablando, usted va a descansar en el Señor y va a comprender de una vez por todas que todas las cosas le pertenecen al Señor. Las decisiones las toma el Señor y usted va a estar, hermanos, totalmente tranquilo y descansando en los brazos de Dios. También emocionalmente le va a traer una bendición también. Emocionalmente va a traer a usted paz, ya no va a tener hipertensión, ya no va a tener diabetes, usted va a estar confiando en Dios y sus niveles, ¿verdad?, de presión, de azúcar se van a estabilizar. Porque a veces, amados hermanos, nosotros estamos pensando, dicen los doctores que la gente muy preocupona son la que más se enferma. Y eso es cierto, amados hermanos. Hay gente que está preocupada. La palabra preocupada o preocupación es que de antemano está ocupada en algo. ¿Y en qué estás ocupado? En pensar algo que nunca va a pasar, o algo que atormenta tu vida, pero que no la edifica. Entonces, muchas personas están en esas condiciones, preocupadas, anticipadamente ocupadas en algo que quizás no suceda, y eso es un estilo de vida, amados hermanos, muy desgastante, muy estresante, y no se le recomienda a nadie, sino descansar en el Señor para que usted pueda entender que hay un Dios que tiene el control de todo. Ahora, quiero mencionar algunas citas bíblicas donde de la soberanía de Dios, y inmediatamente voy a hablar de la responsabilidad del hombre, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Como dice la Escritura, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 11, síguelo con su vista, mi hijo le va a dar lectura, y vamos a leer algunas de las citas bíblicas que nos van a poder ayudar a comprender la soberanía de Dios. ¿Qué dice la palabra? Efesios 1:11. Sí. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué le parece? Hay una predestinación aquí que Él ha tomado, un plan que Él ha hecho, ¿verdad?, desde la eternidad. Ya es algo, ¿verdad?, que ya Dios lo había determinado
y hecho desde la eternidad. Vamos a ver la cita que sigue. Romanos capítulo 8, versículo 28, como dice la palabra. Esto lo sabe de memoria usted. Romanos 8, 28. Amén. Dice la palabra de Dios. Y sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué le parece? Ahí la respuesta, la cita bíblica nos dice, y sabemos. Entonces, cuando el enemigo le quiera atormentar con un engaño, usted tiene que decir, y sabemos. Una vez que usted sabe, pues el maligno ya no le queda más material de mentira para engañarlo. Usted sabe perfecto, ¿verdad?, que ya Dios le reveló, y ahora podemos decir, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ok? Siguiente cita bíblica, vamos a leerla en Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Yo lo voy a leer, dice la palabra de Dios, ponga atención. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Los gorriones, ¿verdad?, eran considerados en ese tiempo las personas o las criaturas más pequeñas, más insignificantes. Pero el Señor, ¿va?, aquí nos muestra una soberanía, e inclusive de los pajaritos o de los gorrioncitos, ¿va? Entonces, aquí vemos la soberanía de Dios, que Él tiene cuidado de todo eso. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Sígalo con su vista. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas, ojo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Vamos a leer este versículo en la Nueva Versión, y nos va a bendecir mucho. Dije Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué le parece? La soberanía de nuestro Dios en toda su esplendor. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. ¿Qué le parece? Esto se llama soberanía. Esto no hay tregua, no hay opción para nadie más que pueda tomar decisiones, que pueda hacer las cosas desde ahorita y antes, y desde los siglos de los siglos. Nuestro Dios será soberano y seguirá siendo soberano. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Le estoy dando estas citas para que usted note perfectamente la soberanía de Dios, y ahorita voy a estar hablando de la responsabilidad del ser humano. Bien, dice Proverbios 16, 33, dice así: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. ¿Qué le parece? Oiga, en una suerte, ¿qué es una suerte? En un juego de azar, la suerte no existe, existe la decisión soberana de Dios. Cuando alguien echa un volado, bueno, ¿usted cree que Dios ya sabe qué es lo que va a decidir? Por supuesto. Para Dios no hay nada que lo sorprenda, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice la suerte. Si dice la suerte ahí en Proverbios 16:33, vamos a ver de qué manera nos dice la Nueva Versión. Proverbios 16:33,
¿Qué dice? ¿Igual? No, ¿Cómo él dice? dice, el hombre propone y Dios dispone. Tan fácil como eso, oiga. ¿Se da cuenta? Hay alguien que propone algo, pero Dios es el que dispone las cosas. Entonces alguien dice, yo quiero hacer esto, y bueno, el Señor les hace las cosas. Job capítulo 42, versículo 2, estoy hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y ahorita voy a explicar la responsabilidad del hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Job 42, versículo 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué le parece? Yo sé que tú puedes hacer ¿qué cosa? Todas las cosas, o todo proviene de ti, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Qué le parece? Nada de lo que Dios ha determinado puede ser obstruido, puede ser interrumpido. Todo lo que nuestro Dios se haya propuesto se va a llevar a cabo, queramos o no queramos. En la Eso se llama nueva versión soberanía. dice ¿Cómo Job, dice? en la de Job 42:2 dice, Ujú. reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. ¿Qué le parece? Nadie puede impedir que tú lleves a cabo ¿qué? Tus planes divinos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Cómo dice la escritura? Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Quién será aquel que diga, no? Que sucedió algo que Dios no mandó. ¿Quién manda las cosas? Bueno, y ahí dice lo bueno y lo malo, ¿ah? Vamos a leer la nueva versión en esos versículos, que es Lamentaciones capítulo 3, del 37 al 39, y vamos a ver de qué manera Dios nos habla, ¿verdad? Y nos da una específica respuesta, ¿verdad? En la soberanía de Dios, de qué manera nuestro Dios decide y toma decisiones. ¿Cómo dice? Dice la palabra, oye bien esto, nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ordena. No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. ¿Se da cuenta de lo que dije hace rato? Lo bueno y lo malo. A veces decimos lo bueno viene de Dios, lo malo viene del maligno. El maligno provocó esto. No, 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 no. Es el mismo Dios el que permite, ¿verdad? Es el mismo Dios que permite cosas adversas para que nosotros podamos ser edificados, podamos ser ilustrados por Dios, podamos ser entendidos y saber que todas las cosas que nos suceden, amados hermanos, tienen una contonación divina. Pero es algo trágico, es algo que no me conviene, es algo triste. Lo permitió Dios y le va a cooperar para bien. Lo vimos hace rato, a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan para bien. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Síguelo con su vista. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. ¿Cómo dice la escritura? Léalo con atención. ¿Cómo dice? Amén. ¿Cuál fue? Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Ponga atención. Dice la palabra de Dios, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué le parece? A veces nosotros pensamos que Cristo fue víctima de la decisión del ser humano, pero no. Dios había tomado la determinación, ¿va?, desde antes, ¿va?,
que el mundo fuese fundado, de que Cristo iba a ser la solución al error humano. El hombre cometió un pecado, un error, pero Cristo enmendó, ¿verdad? Y unificó de una vez por todas a el hombre con su hacedor, que esto es Dios, ¿verdad? Vamos a leer también otra cita muy importante. Eso está en Efesios 1:4, como dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Escuche con atención esta palabra. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice la palabra que el Señor nos escogió, ¿verdad? Nos escogió, por eso hablando de la salvación, la soberanía divina de Dios. La salvación, amados hermanos, pues es meramente de Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente, este versículo 4, y vamos a leerlo en la nueva versión también, porque es fundamental esa palabra, como dice la Biblia. ¿En la nueva versión? Vamos a leerlo primero en la 60, Okay. y después en la nueva versión. ¿Cómo dice? Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué le parece? Fuimos nosotros que ya somos santos. Él nos escogió y somos sin mancha. ¿Por qué? Porque Él así lo permitió. Ahora la nueva versión, ¿qué dice? Dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta como ya hay un plan divino, ya hay una predestinación divina, y de qué manera Dios, bueno, pues toma esa facultad que lo caracteriza? Y Dios dice, bueno, yo voy a elegir a usted, a mí, a muchas personas. Y nos elige antes de la fundación del mundo, para que nosotros, cuando estemos sobre esta tierra, nosotros respondamos al llamado. Si usted no ha sido elegido, no va a responder al llamado. Pero nosotros hemos respondido al llamado porque ¿qué? Porque Dios ha hecho una elección. Desde antes de la fundación del mundo, bueno, que hay una elección para que usted y yo respondamos. Pero primero fue la elección y luego la respuesta al llamado, ¿verdad? Primero vino la vida que Dios nos da. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Después viene la vida en Cristo, y una vez que hay vida, hay una respuesta del ser humano. Pero mientras no haya vida, no hay respuesta. Primero es la facultad de resucitar juntamente con Cristo, porque recuerde que el pecado nos había dejado muertos en nuestros delitos y pecados, pero nuestro Dios, Él es el que nos da esa vida y ese poder de decisión para que nosotros entendamos que nuestro Dios es soberano. Quiero terminar, escúcheme bien, con la soberanía de Dios, y voy a empezar a hablar de la responsabilidad del hombre. Ya nada más quiero mencionar esta última cita sobre la soberanía de Dios. Es Job capítulo 38. Aquí sí vamos a leer un poquito más, ¿va? Vamos a leer hasta el versículo 10. Job capítulo 38, del versículo 1 al versículo 10. ¿Cómo dice la palabra? Ponga atención y edifíquese en la misma. ¿Qué dice la escritura? Fue Job 38, ¿eh? Sí, 38, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrama saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró. ¿Qué le parece? Dios hablando a un niño, ¿verdad?, en pañales, que era Job, diciéndole: Señor, yo soy perfecto, ¿por qué me tratas de esa manera? Yo soy una persona casi como tú, o más bien como tú, sin error alguno, sin tacha alguna. Aquí le dice el Señor: ¿es cierto? Vamos a leer la nueva versión, los versículos del 1 al 10 de Job 38, y hay un diálogo. Le dice: ¿sabes qué? Escúchame, ¿verdad? Responde Jehová en un torbellino y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Y le empieza a relatar su punto de vista referente a quién era él y quién es Dios. Y le está diciendo: tú ni siquiera tienes una idea de quién soy yo, de lo que puedo hacer y ejecutar. Vamos a leer la nueva versión en esos versículos. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios. Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién las midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Qué le parece? ¿Dónde estabas tú? Si bien quieres que hablemos, ¿verdad?, y te quieres igualar a mí, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Y le empieza a mencionar todo lo que Dios tiene que decirle a un muchacho en pañales que quiere confrontar a Dios. En el versículo 3 me impresiona lo que dice en Job 38:3, dice: ahora ciñe, búscame ese versículo especialmente en la versión actual, 38:3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es el 3, dice: vamos a ver qué tan valiente eres, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. ¿Qué le parece? El Señor le dice: sabes que, a ver, vamos a ver de qué estás hecho, ¿verdad? A ver qué tan hombrecito eres, a ver si eres valiente y quítate esa cobardía. Cuando dice ciñete tus lomos, ¿verdad?, fájate los pantalones, le está diciendo: a ver, ahora tú como hombre vas a contestar y yo te voy a preguntar. Porque había tenido Job esa idea de que era un niño consentido de Dios. Hasta cierto punto Satanás tenía algo de razón cuando le dijo: todo le das, es el junior, es tu junior. Y el Señor le dijo: él me ama y él me teme, pero no me conoce. Esa es la verdad. Hoy hay mucha gente que ama a Dios, que le teme a Dios, pero no lo conoce. La soberanía, amados hermanos, poderosa de Dios, tenemos que conocerla para entonces tener en mente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero bien, voy a terminar, escúcheme bien, y voy a aterrizar este mensaje con la soberanía, la responsabilidad del ser humano. Es cierto que ya Dios decidió, es cierto que ya Dios predestinó, es cierto que ya Dios tomó decisiones, sí. Pero entonces nosotros somos, ¿acaso títeres? Alguien pudiera decir. El Señor dice en su palabra: no. ¿Quién eres tú? Vamos a ver verso Romanos capítulo 9, creo que es el verso
el verso 18 tiene que decir, vea lo que Pablo menciona en este Romanos 9, y dice: mas ¿quién eres tú, oh hombre? Es el 20. 20, ¿qué dice la palabra? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Siga. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Qué le parece? Y Dios confronta a un hombre, ¿verdad? ¿Y quién eres tú, hombre, verdad? Para que alterques con Dios. Porque a veces nosotros no entendemos la soberanía y decimos, bueno, es que Dios, ¿por qué haces esto? Y por último, antes de que se me olvide, tenemos un hombre inconverso, ojo con esto, declarando la soberanía de Dios. Eso está en Daniel capítulo 5. ¿Qué verso es? Tenemos aquí. Es Daniel capítulo 5, verso, déjenme les digo. Y esto que lo menciona es Nabucodonosor, ni más ni menos que un hombre, ¿verdad? Es 4:35 de Daniel. Este hombre, Nabucodonosor, él mismo declara y dice: ¿qué cosa es Dios? Ponga atención, ¿qué dice la Escritura? Amén, dice la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué le parece? Y eso lo dijo el rey Nabucodonosor, quiero decirle. Entonces, ¿por qué hoy nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones de Dios? ¿Quién puede tener su mano y decirle: oye, espérame, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo de que yo soy el pastor, yo soy el líder? Hermano, la soberanía de Dios es ¿para qué? Para los que están en el cielo y para los que están en la tierra. Y él va a decidir conforme a su voluntad, pero no tenga miedo. Los planes de Dios, ya lo mencioné, son de bien y no de mal para nosotros. Así de que descansemos en un Dios que toma decisiones, hermanos, que están llenas de amor y de misericordia, porque somos sus hijos. Lo peor que nos pueda pasar a nosotros es, pudiéramos decir, no le fue mal a la persona porque murió. No le fue mal, fue ganancia, porque dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, por esa razón, nosotros podemos recurrir a Jesús y decirle: gracias, Dios, porque tuviste misericordia de mi familiar, de mi hermano, mi amigo, o de mí mismo, y ahora estoy contigo, ¿verdad? Entonces es ganancia. Bien, entonces la responsabilidad del hombre, hermanos, empieza en ¿dónde? Cuando Dios ha tomado esa determinación, pero nos ha dado una indicación. Cuando Dios da indicaciones de hacer algo. ¿Cuál es la indicación? Ya lo vimos en Mateo 28, 18. Por tanto, ir y predicar el evangelio, esa es una indicación. Bueno, Señor, pero si tú ya decidiste, yo no sé quién va a ser. Eso no nos compete a nosotros. Tenemos que nosotros hablar de Cristo. Nosotros tenemos que predicar su palabra. La responsabilidad del ser humano es que tratar de vivir una vida en paz, quieta y sosegadamente. Esa es nuestra responsabilidad. Si nosotros, amados hermanos, nos metemos en problemas, más dolores de cabeza vamos a tener. Esa es una verdad. Y no le echemos la culpa a Dios porque fueron nuestras decisiones, ¿verdad? Sin en cambio, no entendemos nosotros. Un ejemplo. Responsabilidades del hombre, la soberanía de Dios ya está marcada, determinada, pero gente que tomó su responsabilidad o actuó con irresponsabilidad. En el caso de Sansón,
en el caso de Moisés, en el caso del mismo Job, la acabamos de leer, todos ellos tomaron sus decisiones y tomaron su responsabilidad, o no tomaron su responsabilidad. Y obviamente ellos fueron los que sufrieron sus propias consecuencias. Un ejemplo, en el caso de Sansón, quedó ciego, quedó cautivo, porque se dedicó a hacer lo que no le mandaron a hacer, ¿verdad? A él le dijeron, ve a destruir filisteos. Nunca le dijeron, ve a enamorar a cuanta mujer se te pare enfrente. Sin en cambio, ¿verdad? Dios no lo condenó, Dios lo apoyó y lo respaldó, pero él sufrió las consecuencias. Entonces, amados hermanos, hoy hasta en eso, escúcheme bien, Dios tiene misericordia y nos ayuda en nuestros errores, en nuestras malas decisiones. Nosotros somos muy buenos para meternos en problemas, ¿verdad? Somos muy buenos para meternos en líos, pero de verdad, amados hermanos, Dios hasta en eso tiene cuidado y tiene misericordia y nos saca de los líos en los que nos metemos. Un ejemplo, usted puede decir, yo soy hijo de Dios, yo tengo la bendición de Dios, tengo la cobertura de Dios y voy a ir a orar por gente que está infectada de COVID, voy a orar por gente que tiene problemas. Lo puede hacer, si usted tiene fe, confía en Dios, pero a veces, amados hermanos, lo único que tenemos es una emoción, porque cuando sí tenemos fe, Dios nos respalda esa fe, pero a veces, amados hermanos, lo único que tenemos es emoción. ¿Y cómo terminamos? Enfermos y decimos, Dios, ¿por qué no me guardaste? Porque Dios nos guardó, pero debemos de tener fe, no emoción. Tenemos que definir qué cosa es la fe con una emotividad, una motivación, una sensación de entusiasmo. Hermanos, esa sensación de entusiasmo se va a pagar cuando venga la realidad. Pero cuando tenemos fe, recuerde que hombres de fe, como fue el mismo Daniel que fue encerrado en el foso de los leones, que todo pintaba para haber sido la comida de los leones, y Dios guardó al profeta Daniel. También a sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos los metieron a un foso, a un horno, ¿verdad?, de fuego, y Dios los guardó en ese horno de fuego. Y ni su pelo, ¿verdad?, ni su ropa olía quemado incluso. Entonces tenemos ahí enseñanzas divinas de fe, enseñanzas poderosas de fe. Pero las decisiones, amados hermanos, que nosotros tomamos, Dios las va a respaldar si están llenas de fe. Pero si están llenas de emociones, pues por supuesto vamos a sufrir las consecuencias. Pero la responsabilidad del ser humano, amados hermanos, la responsabilidad del ser humano está en nuestras manos, el decir, yo voy a hacer esto y Dios me va a respaldar. No siempre, amados hermanos. A veces Dios permite que nosotros seamos confrontados con nuestras propias decisiones. ¿Sí me estoy explicando? A veces nosotros, ¿qué pasa si una persona dice, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo y sí, pero ahora yo me voy a dedicar solamente a trabajar, a comer y a dormir? Si ya Dios tomó decisión, perfecto, yo aplaudo su soberanía, pero ya, yo dejo ¿para qué me desgasto si ya Dios tomó decisiones? Nosotros nos sentimos defraudados, nosotros nos sentimos frustrados porque no nos tomaron en cuenta. Bueno, voy a acostarme, voy a estar muy tranquilo, como lo que hizo Jonás, ¿verdad? Yo me voy a Nínive, bueno, Dios me mandó a Nínive, yo me voy a Tarsis. No, Dios quiere que estemos involucrados. Pero ¿para qué me quieres ahí? Usted esté ahí y yo sé lo que voy a hacer. Esa es nuestra responsabilidad, estar donde Dios nos puso, hacer lo que Dios nos indicó, y ahí vamos a tener bendiciones de parte de Dios. Este fue su tema, amados hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, con el pastor Daniel Monroy.